Bueno, no me ¿Dónde acuerdo. estábamos? A ver, yo creo que nos quedamos en la página 10, ¿no? Al comienzo puede ser. Puede ser, decir, leo una frase. ¿Cómo procede Lacan en su seminario? Mm. Sí. Es algo que se distingue bastante de los escritos. En mi parecer, procede esencialmente apelando a la argumentación y en lo que a mí respecta es por ahí que resulté capturado. ¿Por qué digo esto? No, perdón, constata... perdón, María Paz. Sí. Quedamos en Lacan despliega, la página 9, antes de la mitad. Ahí quedamos. Ah, sí, antes de la enumeración. Vale. Después de los Pues, agujeros. vale, Sí. pues tengo dos señales. Se ve que lo hemos leído dos veces esto en alguna otra ocasión y Sí. también tengo ahí una señal. Vale, gracias, Gabriel. Lacan despliega extensamente la oposición entre esos dos agujeros e inmediatamente después propone un uso metafórico de uno y otro, valiéndose de ellos para ilustrar la relación entre la demanda y el deseo. Avanza entonces... Perdón, yo quiero decir una cosa porque ha generado todo un problema esto. Y él dice un uso metafórico de la topología. Lacan no es un topólogo, hace un uso metafórico de la topología. Y entonces lo importante, aparte de la topología, y hay que conocer algo. Lo que pasa es que él está dando por presupuesto que había en esa época, parece ser, ciertos problemas topológicos que aparecían en los diarios y en las revistas. Pero era la topología de la divulgación lo que está trabajando Lacan acá. Esa es la topología que se llamaba la topología del látex. Ajá. Que tiene dos conceptos o tres importantes, y el resto es, es nada más que jugar con las deformaciones, ¿no? Por ahí Guido puede subir un trabajo muy lindo de un debate entre Son, que es un topólogo y un filósofo, Sí, creo que sí, no me acuerdo. Es una entrevista en realidad. una entrevista. Esa entrevista, bueno, tiene los dibujos, yo no digo si no quieren, por lo menos tiene los dibujos, como por ejemplo, un toro es también una taza, con lo que tiene un asa donde lo podemos agarrar. La topología que está construyendo Lacan acá no es la topología combinatoria. No quiere decir que Lacan no avanzó en la topología, y que en el seminario 20 utiliza la topología combinatoria, que es la topología matemática y es ardua, difícil. Hay que tener alguien que te oriente en eso, porque no es accesible. Pero el punto me parece más importante es que ¿por qué Lacan, a preguntarse, ¿por qué Lacan va hacia la topología? Porque Es si no, importante, Lito, perdón que te interrumpa, el punto de no es accesible. Es decir, creo que precisamente es porque no es accesible que me parece que Lacan puede hacer un uso metafórico de eso, ¿no? claro, pero no es accesible a qué, Mm. Mm. ¿no? Me parece esa es la pregunta, ¿por qué va a la topología? Porque hay algo que no es accesible con los esquemas geométricos que nos manejamos comúnmente. Sí. Ese es el punto. Entonces, la metáfora es accesible a esa nada, esos dos agujeros que Lacan encuentra de dos lados diferentes. Un lado, el agujero del sujeto, y el otro, el agujero del objeto. El sujeto y el objeto en Lacan, y el sujeto y el objeto de Lacan son dos faltas. Son faltas que Lacan va a usar la topología para escribir esa falta como agujeros. ¿No? Vamos a hablar que ya ahí hay que romperse un poquito la cabeza, pero tampoco es del orden de los números, ¿no? De lo combinatorio, que es el abrazo de los dos toros, que particularmente yo no lo vi
ninguno de los textos que recorrí sobre la topología del látex. Que se llama así, la topología de las deformaciones o del látex, porque es una goma lo que vos podés, ¿no?, estirar sin ruptura. Eso es, ¿no?, en sí. Acá le va a agregar algo que ya lo vamos a ir viendo, pero me parece que lo importante que está situando ahí es que Lacan hacía para sus argumentaciones, buscaba distintos recursos, así como buscó el recurso de Hegel, así como buscó el recurso de Chomsky, no, de ¿cómo se llama? Jacobson, Benveniste, en la lingüística, el recurso histórico, ¿no? Porque al principio de la obra de Lacan está marcada por la teoría de los anares no me acuerdo cómo se llamaba, Guido seguro se acuerda o alguien. Poiré. ¿Cómo? No, coherente Alexander Poiré. es otra cosa, otro recurso de Lacan. No, la Ajá. teoría de la historia de los anales es la que piensa que la historia no es un continuo, sino son distintos momentos. Es el historiador por excelencia en Francia, pero no me puedo acordar el nombre ahora. Pero así como Lacan usa, y lo usa Lacan, ¿no? No es que Lacan es un especialista en topología del látex. Usa de la forma que a él le viene bien, ¿para qué? Para el punto que dice Miller, para una argumentación. Yo no sé si, creo que argumentar no es lo mismo que demostración, ¿verdad? No sé cuál es la diferencia. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre argumentar y demostrar? Nadie. Yo tampoco. Hola, Ahí Paco. está Paco. Paco, Sí. ¿vos sabés cuál es la diferencia entre argumentar y demostrar? Estás muteado, me parece. No, no. ¿Para quién era la pregunta? Porque Lacan habla de los usos que él hace de la topología para hacer una argumentación. Por ejemplo, de dos agujeros, los agujeros del toro, ¿no? Por ejemplo. Hay bueno, buscando aquí en internet, esa es la definición más simple. Dice, una argumentación suele afirmarse, intenta persuadir a un auditorio, logrando que la adhesión que éste da a las premisas se transmita a la conclusión. Por otro lado, una demostración busca que lo que se transmita sea la verdad de las unas hacia la otra. Vale la pena la diferencia entonces, ¿eh? Mm. Que Lacan no es un lógico, sino en este momento, bueno, lo que le fascina a Miller es la argumentación de Lacan, ¿no? Y que incluye la palabra convencer. Y de paso, si me permiten, no sé. Sí. Sí, desde el punto de vista epistemológico, la argumentación es obviamente todo el bagaje teórico conceptual que sostiene una proposición que me lo permite sostener. Es decir, yo digo esto por estas razones, pero son teóricos conceptuales. Y la demostración es, una vez lanzada el presupuesto, el supuesto, la pregunta o la hipótesis, al final del proceso, yo demuestro que lo que dije es verdad. No porque es verdad, sino porque cumplí con el proceso. Con los presupuestos. Con los presupuestos. Y, ¿no? Y con el proceso de producción, de investigación. Decime, perdón, tu nombre es Isabel. Isabel. Sería más lo que hacían los, ¿cómo se llama? Los presocráticos. No lo sé, pero me estoy remitiendo a lo que es la epistemología de la ciencia. Y... Sí.
lo que es el Claro. proceso de producción, porque son categorías fundamentales de lo que es el método científico. La diferencia entre Durkheim y argumentación y de... demostración. Sí, sí, perdón, de Comte y Quieren de... levantar la mano. Ajá, ¿perdón? Ah, Maripaz, No. que levantó la mano. No, no, que Dolores Castillo estaba levantando la mano, Sí. y se lo estaba diciendo a Guido. No, claro, es que es un tema que yo creo que alude al problema por así decirlo, de la verificación, ¿no? Quiero decir que en la epistemología científica moderna, la filosofía moderna de la ciencia, para que una demostración se considere, bueno, primero ya se parte de que demostrar la verdad no es posible. Ya desde Popper el problema es la cuestión de si son refutables o no las demostraciones de la ciencia. Pero siempre tienen que tener, digamos, algún tipo de elemento, si no empírico, experimental, para que de momento una proposición científica, mientras no ha sido refutada, se considere, entre comillas, verdadera, pero más que verdadera es no refutable todavía. Luego hay otro punto complicado, y es que en los epistemólogos de la ciencia actuales, pienso en Lakatos sobre todo, siempre hablan de que hay un núcleo, Lakatos lo llama cinturón de seguridad, que a mí me sorprendió muchísimo, que no es refutable ni demostrable, que en última instancia se acepta como un postulado, añado yo la palabra, de fe. Quiero decir que incluso la epistemología moderna más, digamos, menos positivista clásica y más actual, la idea de la demostración tiene un punto de inverificable por cuanto hay un núcleo que no se puede demostrar. Y luego, respecto a la argumentación, claro, una argumentación tiene un valor de demostración muy relativo. Depende de lo que tú quieras, digamos, poner ahí. Por ejemplo, San Anselmo, en su argumentación, su argumento ontológico de la existencia de Dios, pues consideraba que bastaba con tener la existencia de Dios para demostrar la existencia de Dios. Y consideraba su argumentación una demostración. Es decir, que luego, claro, pero en fin, en la epistemología más actual de la ciencia, la demostración es relativamente demostrable porque hay un punto de no demostrabilidad. Ahora, Dolores, me parece muy lindo, muy bien. Sería bueno que si nos hacen un pequeño escrito cada uno, ustedes, Isabel y Dolores, con estos, con esto que piensan y se lo mandamos a todo el grupo. Pero me parece, yo dije mal los presocráticos, yo quise decir los sofistas. Me parece que Lacan es un sofista, no es un científico. Por eso usa la palabra, me gustó tanto lo que dijo Isabel como lo que dijo Dolores, porque quizá nos llega a poder pensar qué es lo que le fascinó a Miller, porque de ahí viene la frase, de su encuentro con Lacan. Y parece ser que lo que le fascinó a Lacan es la argumentación, no sus demostraciones. No nos olvidemos que Miller es un filósofo, cuando estaba estudiando filosofía, y una de las cosas que le interesaban era la filosofía de la ciencia. Y también marca una lectura para este texto. Si Lacan acá es más sofista que científico, es porque el uno solo, como aparece acá, es un alejamiento del psicoanálisis de Miller a pretender tener un lugar en el discurso científico. Gabriel, Sí, no, ¿cuánto escuchaste? Fernand Braudel es el historiador que dice... Gracias. Por otro lado, quiero decir algo importante, porque, a ver, para no caer en la cosa, el saber expuesto. El saber expuesto me parece que allana estos extravíos del concepto en sus usos, digamos. Porque también Lacan usó de magistratis de un precedente de los tres anillos
es lo que hace San Agustino, Agustín de Hipona, con los triángulos. Cuando inventa la Trinidad cristiana, utiliza los triángulos. Y esto es muy importante porque está de por fuera de toda erudición, más allá que es una paradoja, porque inventa Occidente al ubicar la Trinidad cristiana, la Trinidad, digamos, este converso de Agustín. Está en De Magistrati. Esa es una sutileza que no me parece menor, porque es por la senda de los sofistas, digamos, no por la senda de los especialistas. Por eso vuelvo a decir, y hoy no se usa mucho la idea de saber expuesto. Tal vez, no sé, pregunto, hipótesis, por apostar al instituto de manera ortodoxa, a los institutos clínicos, en un sentido rígido y no en un sentido precisamente de saber expuesto. O también, si no, por el auge del discurso científico, ¿no? Un cognitivismo, ¿no? La cuestión del Todo, cognitivismo. el cognitivismo, la neurociencia, qué sé yo, la industria, la técnica, el Zoom, todo, que son, lo que sí me parece que tenemos que retomar, volver a Paco, ¿no? Y no hacer una discordia, ¿no? Eso es muy importante, porque si no vamos a construir ellos y nosotros, y vamos a caer en la pasión de la discordia, ¿no? Lo importante, entonces, es la ubicación de cada cosa en su lugar, ¿no? Y desde ahí nosotros leer esa vieja frase de Freud, que era el malestar en la cultura. Ahí podríamos decir, el malestar en la cultura es la pasión de la discordia. ¿Qué te parece, Paco? Ah, perfecto, perfecto. Yo de acuerdo contigo, sí, sí, sí. Quizás podemos añadir, ¿no?, que como resultado de la pasión por la discordia aparece una feroz lucha narcisista, ¿no? Sí, claro. Sí, 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 sí. Se nota eso parte, ¿no? En el mundo actual. Se nota. Bueno, no sé, ¿seguimos leyendo? Claro. Yo quería decir algo que a mí me llama la atención, pero como una pregunta, ¿no? Porque el primer manejo, la primera, no sé cómo decir, como intuición del espacio que tienen los niños es un espacio topológico. Y eso, digamos, la primera geometría que usa el niño en su cotidianidad, el bebé hasta que tiene cierta edad, es la topología. Obviamente que no sabe que la usa, pero digamos, no teoriza sobre eso. Pero me llama la atención porque coincide con el momento del alangue, ¿no? De ese pasaje del alangue al lenguaje. Pero es una pregunta para mí, no nada. ¿Cómo se ve, perdona, Es una cómo se ve afirmación. que el niño utiliza la topología? ¿Tiene algún tipo, igual que la fase del espejo, tiene, por así decirlo, una contrastación empírica, en cierto modo? Sí, ¿Que sí, utiliza la topología? ¿Cómo se ve? Mira, por ejemplo, en relación a lo que es grande y pequeño, a veces ellos intentan, si algo está lejos, lo ven pequeño y algo está cerca, y tal vez, digamos, desde la geometría euclidiana, lo que está lejos es más grande, pero ellos lo consideran como más pequeño porque lo ven más pequeño, por ejemplo. No sé si se ¿Y entiende. eso no es la perspectiva? ¿El ver lo que está lejos más pequeño no es el espacio perspectivo más que topológico? No, pero justamente por no Es lo tener la contrario de la perspectiva, perspectiva, por claro. no tener la perspectiva, consideran que lo que está más lejos, Es pequeño. aunque sea más grande, digamos, lo ven como más pequeño y lo consideran pequeño. Entonces por ahí tratan de tomarlo y encajar en algo que es más pequeño, ¿no? Y también hay todo un tema con cómo piensan la velocidad. O sea, en realidad esto que les digo es de Piaget. Piaget hace ese estaba pensando estudio. eso. Sí, sí. Y a mí no sé, me hace pregunta, digo, ¿qué coincidencia, o no sé, debe tener alguna lógica, que en el momento que el niño está en el alangue, digamos, como previo a ese pasaje al lenguaje, la topología o la percepción o la vivencia del espacio que tiene es topológica. Claro. A mí me hace pensar, ¿sabés qué, Analía? Ujú. Afirmación de lo que vos decís, Sí. que
que si el estadio del espejo, Sí. no cuando el chico se identifica, sino en su experiencia del libidinal, no es Ujú. una experiencia moebiana, Mm, porque claro. lo que está ahí está acá, y con eso gozo. Sí. Digo, hay dos momentos de la experiencia del estadio de espejo, a Ujú. mi gusto, en el texto de Lacan. Un Sí, primero que es el libidinal, donde él claro. descubre que ese instrumento que está del otro lado es el mismo, o que Ujú. él mismo lo tiene. Y Sí, un segundo momento, que es en el momento es en donde se identifica con eso. Cuando se identifica con eso, aparece el espacio euclidiano, que es el transitivismo. Pero vos decís algo claro. interesante, que ni siquiera ahí es topológico, porque el tamaño del objeto Ujú. no es esto. ¿Cómo nace lo que Dolores nos decía recién de el espacio proyectivo? Nace en el Renacimiento, cuando está la geometrización del espacio, con la Claro, claro, Ujú. matematización del espacio. claro, claro. Obviamente, el chico es anterior a eso. El chico Sí. es egipcio o románico. Sí, es anterior a eso. Es que ya mismo, perdón, pensaba, el intentar asir el objeto, no importa dónde se encuentre, ya es una Sí. relación de aquí al objeto directamente, no hay una distancia, hay una Ujú. relación nada más. Me hizo, disculpen, pero me Sí. hizo acordar una de las pocas cosas que recuerdo de Einstein, que dijo, categoría, tiempo y espacio son relativas. Einstein. Mm, Mm. claro. De todas formas, esto que acabas de decir de la topología es, bueno, en ese principio, desde esa vía es como consideran los cognitivistas la formación del concepto de número en el niño. Mm, Como topológico, lo consideran los cognitivistas. No utilizando la topología, o Ajá. sea, vamos a ver, se hacen objetos, o sea, de mayor a menor, para que ellos vayan viendo las diferencias de mayor a menor, o como un objeto corresponde con otro, vamos a ver, un sacapuntas con un lápiz, o sea, desde ese punto, o sea, con esos instrumentos van construyendo la concepción del número. Quizás en el avanzar del texto, no digo en este momento, pero en el avanzar De del todos, perdón, de todos modos, fíjense que la interlocución es con Vallon y con Piaget, o sea, y hay un debate muy sí. sutil que le da valor a lo que Nietzsche ya decía, aguas con subestimar la intuición, en esto del conocer, en la experiencia de la indagación, digamos. Mm, Pero todo lo que estamos hablando, inclusive lo que habla Lacan acá, yo estoy trabajando en otro lugar, el seminario de la identificación. Me parece que es que cuando Lacan toma el camino de la topología, toma el camino del otro. Lo que estamos hablando todo el tiempo es del otro. Lo que conmueve este seminario es la frase que está atrás de Lacan cuando dice hay de lo uno y no hay de lo otro. Vuelvo a insistir, por eso este seminario Miller le cambia el nombre. No hay del ser, porque el ser supone al otro, sino hay de lo uno. Pero la topología entonces siempre está del lado del otro. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, del nudo borromeo, No es topológico cuando Lacan lo utiliza. No pero es topología. no me parece a mí como cuarto nudo que incluya mucho al otro. Más bien, por eso, en el nudo borromeo no hay otro porque son tres unos disyuntos. La pero base estamos en del la nudo topología. es que no hay relación. Claro, pero estamos en el nudo borromeo es una topología, una construcción topológica. Sí, no? pero son tres, perdón, son tres No, ninguna. suposiciones, Dolores, son tres suposiciones indistintas, como señala Milner. ¿Me explico? Son tres suposiciones, RCI, sin relación. Ya. A mí
Lo que me parece, Dolores, en este debate, que bueno, nos estamos adelantando, me parece demasiado, pero como el seminario 20 está en juego ahí, Lacan construye la topología con la idea diferente a que el nudo no corresponde a el punto sin dimensión, porque en el nudo lo que se da es un punto tripartito, pero que no se intersectan. ¿No? Yo no lo leí porque nunca lo encontré. Se refiere a un texto de geometría, justamente donde lo que se trata es pensar el punto, no como el punto como lo piensa toda la geometría y toda la topología, ¿no? Entonces, lo que importa del nudo es, eso lo dice Miller en Sutilezas o en alguno de esos textos de él, dice que lo que importa del nudo es ese punto tripartito y que los tres son disyuntos, o sea, que no hay conjunción, ¿no? Eso es lo importante del nudo, que si soltás uno se sueltan los otros, no están unidos, ¿no? Sí, por eso hace falta el cuarto. El cuarto solamente es para diferenciar real, simbólico, imaginario, ¿no? De cualquier forma, pero no es para en algún momento podemos discutir si por ejemplo, Miller no va a hablar del cuarto nudo. Decime algún lugar donde Miller, en este texto, lo menos, hable del cuarto nudo. Porque el cuarto nudo es el que introduce las pasiones, la pasión de la discordia. Claro, le da un orden. Le da un orden a lo que no lo tiene. Exacto, le da una línea. Por eso, si lo real es sin ley, el cuarto nudo queda en discusión. Digo, en discusión, ¿eh? No demos un paso más allá de eso, porque me parece que es un tema arduo, que hay que trabajarlo, ¿no? Y hay que relacionarlo con la época. Pero una cosa que leí el otro día, no sé, dices que, bueno, sabemos que los nudos son tres. Y entonces, en algún momento habla de hacer empalmes, o no, cuando hay un lapsus en alguna parte del nudo. Sí. ¿Es así? Sí, claro. Esa es la debilidad mental. La falla en el palmo. La falla. Me parece a mí que el problema es que uno puede construirlo el nudo, pero cuando lo lleva al plano, ahí se hace difícil, ¿no? Andar a llevar al plano una trenza. Es más que difícil. No sé yo. Bueno, ¿qué le parece? ¿Seguimos un poco? Sí, seguimos. Sí. Avanza entonces dos representaciones. Invita a trazar círculos en espiral alrededor del cuerpo cilíndrico del toro y propone metafóricamente que esos círculos en espiral que giran alrededor de la cámara de aire representan la repetición, la insistencia de la demanda, su reiteración. Alrededor del agujero interno, las múltiples vueltas de la demanda terminan por encontrarse y cerrarse sobre sí mismas al final del circuito. Lacan subraya entonces que por el mero hecho de haberse cerrado alrededor del cuerpo cilíndrico, el agujero central llega a quedar invisiblemente rodeado. Es ese agujero central el que viene a identificarse entonces, siempre metafóricamente, con el objeto del deseo, aquel que cada una de las vueltas y los giros de la demanda, cada uno y ninguno de ellos, envuelve. No es ninguno de esos giros el que envuelve ese objeto, sino que es el cuerpo completo, por decir así, de las vueltas de la demanda el que termina por dibujar el agujero central. Este año volveremos eventualmente a considerar la cuestión. Solo la evoco aquí para decir que hoy me representa... A ver si alcanza a ver ahí para que... esto es Lacan, ¿eh?
El seminario No, no se ve ahí. Más arriba, ahí, un poco más, Un poquito más. ahí. un poco más. Un poquito más. Ahí va. Ahí. Ah, demasiado. Ahí. Ahí está, ahí está. Ahora. Ahora. Sí. Sí, sí, ahí se ve. Perfecto. ¿Se ve? Bueno, Sí. esas son las vueltas de la demanda. Ujú. Yo la vez pasada les decía que los quería buscar. Ahora, pues me falta el viejo, el que yo leí por primera vez. Cuando tengo todo subrayado. Este es el seminario de la identificación. Cuando él empieza ya a trabajar el toro y a ver si lo encuentro en un segundo, ¿me dan? Sí. Si no sé, acá está. Este es el que me interesa. También que vean. Porque ahí ven lo que está diciendo de las vueltas de la demanda. ¿Se ve? Sube un Un poquito. poco más arriba. Ahí. Lo dejo ahí para que si quieren copiarlo. ¿Dónde está Lito, perdón? Ahora les voy a decir. Clase 15. Clase 15. ¿no? ¿De qué seminario? Ah, sí, ahí está, ahí, el seminario de identificación. Ujú. Entonces, ustedes ven que está la demanda escrita. Ahí vamos a ver cuando salga el original, si Miller lo corrige, esto o no. Y pone arriba, que sería, ¿cómo se llama? No el diámetro, el radio. El radio del círculo se constituye entre la demanda y el deseo. Porque hay una demanda, la demanda es el deseo de significación. Y ese es el radio, entonces, del círculo. Pero como ese círculo tiene un radio que, digamos así, cada vez es un poquito más grande y también un poquito más chico, hay ahí algo que Lacan sitúa como phi minúscula, como el falo. Es decir, que como nunca se alcanza la significación fálica que debe un ser al sujeto, lo que se trata es entonces de que lo que se produce son las vueltas del toro, como está escrito aquí. ¿Sí? Me parece que esto es importante, este esquema, porque si decimos, ¿y por qué el toro? ¿Por qué el toro? Porque en el círculo no podemos escribir este lugar de la falta de significación del sujeto. Porque el círculo es completo, es como la esfera, digamos, ¿no? Hay una frase hermosa de Lacan en la conferencia sobre Joyce que dice: me pasé toda la vida luchando contra la esfera, ¿no? Su pasión, ¿no? Era esa, destronar, dice la palabra, destronar a la esfera, ¿no? Ya con el toro la destrona, porque el toro no es una esfera, ¿no? El toro se puede reducir, la esfera a un punto y el toro no. No hay toro si no hay ese agujero central. Y ese agujero central, me parece que el punto, para mi gusto, ¿no? del psicoanálisis, lo importante es que lo central en el psicoanálisis es la repetición. Hasta Miller, que inventa la iteración, todo el psicoanálisis se sostiene en el concepto de repetición. ¿Cómo podríamos analizar si no hubiese algo que se repite? Sería imposible. No habría psicoanálisis, ¿no? Kierkegaard va por el mismo camino, ¿no? En Temblor y Temor y temblor. Temor y temblor, ¿no? Y la repetición también tiene un texto Kierkegaard. ¿No? ¿No hay un texto? ¿O es No, hay un texto de Kierkegaard. que llama pero la lo que repetición? Kierkegaard dice
Lo que Kierkegaard dice es que la repetición es imposible. Claro, y bueno, para nosotros también. La repetición es imposible, pero eso no quiere decir que no haya repetición. No, no si yo no recuerdo, en ese texto donde Kierkegaard le aconseja a Paco, me va a decir seguro, que le aconseja a su discípulo que deje a su amante, porque si deja a su amante va a caer en él la inspiración, y de ahí el malentendido, ¿no? De que para ser poeta o escritor hay que ser sufriente, hay que tener siempre una relación con la falta. Si yo no me equivoco, de ahí surge, de Kierkegaard, ¿no? Claro, porque está la fijeza de la demanda incluso en la retórica, repetir, repetir, insistir, ¿no? Sí. Por ejemplo, ayer, vimos aquí en España la serie sobre Picasso, y en el personaje Picasso se ve perfectamente ese elemento de repetición a lo largo de su historia, ¿no? Aparentemente, digamos, la forma de repetición puede variar, incluso los objetos que va cogiendo podrían, digamos, aparentemente variar, pero en el fondo hay esa compulsión a la repetición que lo persigue hasta su final. Con las mujeres me refiero. Sí, claro. Yo creo que el tema de la repetición, por ejemplo, en Kierkegaard, la repetición imposible de Kierkegaard, bueno, empieza con esa idea, ¿no?, de que él quiere hacer un viaje donde repetir exactamente la misma experiencia que tuvo en la misma ciudad, en la misma habitación, hace no me acuerdo cuántos años. Entonces va allí y su gran decepción es que es y no es lo mismo. Y que en ese sentido la repetición como repetición de lo mismo es imposible. Entonces, yo pienso que el punto donde ahí Lacan enlazaría con Kierkegaard es que la única repetición no es repetición de lo mismo, sino repetición de la decepción. Cada vez que intentas, por ejemplo, en la historia de Picasso, hacer la relación sexual, con lo que te encuentras es con la repetición de la decepción. Eso es lo que se repite. No se repite lo mismo, sino que me parece que lo que se repite es el agujero. La falta, como dicen por ahí, la falta. El agujero, sí. Sí, porque no hay, digamos, no hay ninguna mujer de las que encuentra y ama bastante, o sea, que no es un frívolo, ama bastantes mujeres. No es la mujer que encuentra la que puede cumplir, digamos, el deseo, digamos, de plenitud, de totalidad, ¿no? Claro, Entonces, claro. siempre O sea, aparece para la mí falta. la repetición es repetición de la... Pero una no cosa hay la más. mujer. Claro, no hay la mujer, hay el agujero. Pero a lo que voy, esa repetición no hace que vuelva exactamente lo mismo. Porque cada vez que uno busca a la mujer entre las mujeres, aparece la diferencia. Sí, pero me parece importante, Dolores, es esto. Va a ser diferente el seminario, el uno solo. ¿Por qué Por la digo que va a ser iteración. diferente? Porque la lógica que se pone, que toma Lacan de la repetición, es que no hay de lo mismo. Lo mismo que no hay de lo mismo. Heidegger. No hay de lo mismo. No hay lo mismo. Pero por eso quiere decir que no hay identidad. Claro. Bueno, es que la repetición en lugar de la identidad, no es la identidad. Para entrar en el campo del psicoanálisis y ¿por qué la repetición? Es porque no hay repetición de lo mismo, pero hay identificación. Eso sí. Ahí se entiende por qué el libro de Vansandas Combes, que es un libro de filosofía sobre la primera parte del siglo XX en Francia, pone a Lacan en la tapa, pone la figurita de Lacan, precisamente para ubicar ese otro que no solo no es antropológico, sino que marca esta cuestión. Primera cuestión, porque si no se degrada y se degradó ideológicamente el estructuralismo. Y por otro lado, lo que no quería dejar pasar es que quiero contarles que cuando Kafka encuentra a Kierkegaard en Leipzig, un libro de Kierkegaard, anota en su diario: al fin he hallado un amigo.
Oye, una cosa, ¿cómo podréis decir? La repetición no es la iteración, pero ¿cuál es el punto, digamos, clave para distinguir? Por ejemplo, la repetición como repetición de la decepción No, de la iteración. la diferencia clave, ¿sabés qué es? Es que en el goce hay identidad. Por eso el goce está del lado del ente y no de la ontología. No hay diferencia, no hay falta. No hay falta, no hay diferencia. Lo que Lacan, Miller quiere pensar con la iteración, a mi gusto siempre, es que hay algo que no es repetición porque no hay falta. Lacan escribe la fórmula de la repetición, que es 1 sobre A. Esa es la fórmula de repetición escrita por Lacan de un otro al otro. ¿Sí? En cambio, en la iteración no hay de lo otro, pero tampoco no hay objeto A, no hay sujeto, hay solamente iteración. La iteración es la repetición de lo mismo. Por lo No tanto, solo la hay respuesta. de lo mismo, pero hay de lo mismo en singular. Hay de lo mismo del goce de los cuerpos, que no hacen diferencia. Este concepto de iteración, Lito, está tocado, atravesado por la elaboración de Canguilhem. ¿De quién? Pensaba, de Canguilhem, pensaba la cuestión de la norma y la vida, ¿no? Que en George Canguilhem es importante, porque precisamente se pregunta sobre lo que estaría fuera de la norma, en el caso de él, en sus términos, ¿no? Sí, sí. No puede haber norma porque no hay otro. Y no puede, por otro lado, Más bien es lo que constituye al otro, más bien, a propósito de lo que decías al principio, ¿no? La excepción que constituye. Sí, pero eso hay que constituir la excepción. El objeto A es la excepción que constituye al otro. Por eso Lacan siempre así pensó el fin del análisis. Pensó que había algo que no es significante, por lo tanto es una excepción al otro, y que va justo a ese lugar de la falta del otro. Cuando ese objeto A cae, ¿no? Y queda del lado de uno, no del lado del otro, entonces el otro se disuelve, ¿no? Y inclusive lo interesante es que ahí recurre al teorema de Gödel. Yo les recomendé, se los recomiendo a todos, un texto que se llama Bach, Hegel y Esch. Que la trenza creo que también tiene como título. Yo no, como lo tengo acá, es de Tegmas y está en internet. Es Gödel, Escher, Bach. No es Hegel, creo, ¿eh? Gödel, Escher y Bach. Eso. Sí. Y es un lindo libro para ver justamente eso, esa torsión, ¿no? Del espacio que hace que es moebiana. ¿No? Ella juega en sus dibujos con todo esto. Es lindo aunque sea mirar las figuras, porque con las figuras te das cuenta por qué Lacan usa la topología. Me parece, ¿no? Pero bueno, me parece que todavía no llegamos a la iteración, ¿no? No está muy bueno. Pero tenemos que demostrarlo. Lo que nos preguntó recién era fantástico. Ahí no se ve, Analía. No, más arriba y más cerca. Ahí. Sí. Sí, sí. ¿Tiene nombre? ¿Tenés el nombre ahí, en la postal? Estás muteado. Estás muteada. Sí, perdón.
Sí, es de Escher y, a ver, no tiene un nombre. Ah, no, sí, Horserman, sería caballero o hombre a caballo, una cosa así. Claro. Ajá. Y después tenía otro, pero bueno, este justo arma como una banda de Moebius, ¿no? Ahí. Claro. Sí. El más famoso de todos, que impresiona mucho, es la banda de Moebius y una hormiguita caminando por arriba. Claro, claro, sí. Sí, sí. ¿Cómo sabemos que el espacio es, que hay algo abajo? Y si el espacio es moebiano, no hay nada abajo. Sí, la paradoja del sol sale también. Lo que pasa que eso es retórica. ¿Qué piensas, José? Tito? Que el sol sale. De que el sol sale. Y es más, El sol sale y damos vuelta. Sí, Es claro. la misma estructura. es más cercano a lo que decíamos antes del espacio intuitivo del niño. Claro. Ahora, es interesante porque vos sabés que la herejía de Joyce es que dice que en el Banco de Inglaterra el sol no sale por el este y se acuesta por el oeste, sino sale por el oeste y se acuesta por el este, lo cual hace de la escritura de Joyce ya ahí, Lacan, su herejía, es una herejía moviana, ¿no? Pero bueno, es una cosa aparte. Sí, seguimos. Sí. Que me desmute, yo que no estaba. A ver, este año volveremos eventualmente a considerar la cuestión. Solo la evoco aquí para decir que hoy me represento el seminario de Lacan siguiendo ese modelo. Ocurre que esos seminarios, unos a continuación de otros, enrollándose como las vueltas de la demanda, reiterándose año tras año, y es preciso decir que esto fue así hasta el final, mientras le quedó voz, al mismo tiempo cercan y rodean, forman como el entorno de un vacío central. Paco, te tienes que silenciar ahora. Dale, silencio. Vale. Es en dirección de ese vacío central que el seminario progresa. De cierta manera, en ese vacío se funda el dinamismo de su reiteración, el dinamismo de ese work in progress. Probablemente resulte necesario que le demos un nombre a ese vacío. ¿Cómo procede Lacan en su seminario? Es algo que se distingue bastante de los escritos. En mi parecer, procede esencialmente apelando a la argumentación y en lo que a mí respecta es por ahí que resulte capturado. ¿Por qué digo esto? Uno constata que el seminario de Lacan ejerció un efecto de captación sobre algunos, porque para ellos Lacan poetiza, profiere, declama. Eso es lo que los deja cao. Constato que para una gran cantidad, Lacan es algo así como un profeta romántico. Y hay, por cierto, estrofas de Lacan, hay coplas donde, en un momento dado, uno siente los trémolos, vibran los violines. Lacan hace una gestión pródiga de todo eso. No es incauto, pas dupe. Quiero decir que una vez producido el efecto, suspende ahí mismo esas estrofas y refranes y retoma con el tono habitual. Entonces, esos pasajes tienen ciertamente su lugar, pero lo tienen en el seno de una argumentación. ¿En qué consiste esa argumentación? Por un lado, es una deducción. Al respecto, si Lacan no es un lógico, sin duda procede al menos de manera lógica, es decir, siguiendo el paso a paso de la demostración. Por ejemplo, en los seminarios del primer periodo, especialmente del seminario 3 al 6, lo hace, en efecto, siguiendo una dialéctica de inspiración hegeliana. En acuerdo con esa dialéctica, avanza planteando demostraciones. Luego lo hará siguiendo otras modalidades diferentes de la hegeliana. Es preciso subrayar que cuando se trata, por ejemplo, de la topología, hay pasos de la demostración que es necesario restituir, porque Lacan, en ciertas ocasiones, se precipita. Intenta decir en una sola frase algo que demanda ser desglosado en varias operaciones. Y como esos tiempos no fueron desplegados en la exposición, uno no entiende nada.
Además, en sus últimos seminarios intentó demostrar que había una relación de pertenencia muy grande entre la topología y el tiempo, precisamente. Hay cosas que es necesario hacer primero y que uno hace después, y eso cambia según el orden en que se hacen las operaciones. Así, en primer término, se puede ubicar la argumentación como deducción, pero hay también en Lacan, creo haberlo dicho ya en este curso, una argumentación de abogado. Es decir, él defiende una causa, la causa de lo que se propone demostrar. Al hacerlo, aporta argumentos de prueba. No olvidemos que una de las primeras referencias consignadas por Lacan, particularmente en la época de Función y Campo, es el Tratado de la Argumentación, del profesor Perlman. Por mi parte, veo ahí el indicio de que no cabe situar la argumentación de Lacan simplemente como una argumentación lógica, sino que es preciso entenderla como la de un retórico, un maestro de oratoria. Fija una dirección y acumula las pruebas en apoyo para ir en el sentido contrario. De ahí el efecto. Estábamos orientados en nuestro debate hasta ahora. Sí, sí. ¿Eso es lo que significa ser sofista? ¿Cómo? ¿Este tipo de argumentación es lo que decíais antes que es ser sofista? Para mí sí, es un sofista, no sé. No lo sé, es que yo no tengo ni idea, por eso lo No, pregunto. pero, perdón. No, a ver, la noción clásica que hay de lo que es el sofista, por lo menos la que plantea Platón, es que son argumentadores en definitiva, son retóricos, más allá de que usen argumentos lógicos o no. La idea es poder llegar a convencer al otro de una conclusión. De hecho, ahí está la obra de, no me acuerdo ahora el autor, Las nubes, donde precisamente... Xenofonte, ¿no? Aristófanes, ¿verdad? Donde precisamente se manda a estudiar al hijo con un sofista y vuelve precisamente con argumentos para castigar al padre. Los primeros que la polémica Platón-sofistas es una polémica sobre la noción de verdad que atraviesa toda la historia de Occidente. Es decir, para Platón, claro que existía la verdad y la posibilidad de la demostración de la verdad, ¿no? Las ideas, como que son la verdad de la verdad, la garantía última de verdad. Mientras que los sofistas hacen una calderilla de la noción de verdad. Son los primeros grandes, digamos, escépticos respecto a la verdad de la historia del pensamiento occidental. Y luego esta disputa entre la verdad y la imposibilidad de la verdad o la verdad múltiple o la verdad relativa, en fin, mil versiones que uno pueda dar de la verdad, o la verdad que al mostrarse se oculta en Heidegger, son, digamos, desarrollos a lo largo de toda la historia de Occidente de este gran punto de partida que es, ¿hay verdad, Platón? No la hay, sofistas. Claro, pero ahí está digamos, los precursores del materialismo. Ya que hoy estuvimos muy epistémicos, me parece que el ala retórica es muy importante, no perderla de vista, porque así termina precisamente la instancia de la letra, discutiendo con Perelman, digamos. Me parece muy atinado que lo retome Miller. Claro. Vale. Y por eso Lacan varias veces retoma el sueño de su paciente, ¿no? A que ese sueño que dice, dígame la verdad de lo verdadero. ¿No? Que no la hay. Y que no la hay. Esa es la orientación, porque esa es una orientación clínica, ¿no? Pero es verdad que es una orientación sofista, yo estoy de acuerdo contigo. Y que no hay la verdad de lo verdadero. A nivel de la verdad hay argumentos nada más, o sea, que la verdad siempre es medio dicha. Y como quiere decir toda, por eso aspira a lo real. Aspira, no quiere decir que sea lo real. Yo creo que ese es el gran debate que Lacan tiene con Heidegger, ¿no? Por eso Lacan no es heideggeriano. Pero en Heidegger, por lo que yo sé, la verdad nunca puede ser dicha del todo, ¿eh?
Porque en Heidegger la verdad como aletheia significa que al mismo tiempo que se quita el velo, se pone. Al mismo tiempo que se levanta y que se desoculta, se oculta. Entonces, yo eso, ese para Lacan la verdad no hay verdad. No, pero yo eso lo veo. A nivel del uno, yo lo veo diferente en esto, que a nivel del uno solo, no hay ni siquiera la verdad medio dicha, porque no hay No, dicha. claro, ni siquiera. Ni siquiera, es no, decir, claro. En ese punto es cuando Lacan le hace, por eso en el 23, una crítica muy dura a Heidegger. Claro. En ese punto sí, a nivel del uno no. Se me fue la conexión cuando estabas explicando la diferencia entre repetición e iteración. Y dijiste que la iteración era identificación. Identidad. Identidad, no identificación. Identidad del uno con el uno mismo. Que el uno es lo mismo, siempre lo mismo. Es lo mismo, sí. Si dejara de ser lo mismo, dejara de ser uno. Sí. Para mí lo que me orientó mucho en pensar la orientación hacia la iteración de Miller es volver a leer el Parménides de Platón. Cuando vos lees el Parménides de Platón, cualquier cosa que vos digas del uno es una contradicción. No se puede decir. ¿No? Pero no es eso una falta, porque el uno es. A mí me parece, esforzando un poco las cosas, que Lacan se mueve en los dos campos, y acá lo está diciendo. Por un lado, hay momentos que Lacan, cuando uno lo escucha, se da cuenta de eso, ¿no? Que pone mucho más el acento, digamos así, en la música, pega un grito, hace algo que no es ni argumentación ni demostración, simplemente es hacer temblar a la tribuna. Sí, o Battleby el escribiente también, José, como para allanarlo un poco, para ayornarlo. Leer Battleby el escribiente tiene esa estructura de experiencia, ¿no? O seminario 1 nada más. La primer clase del seminario 1 entra a Lacan y le da una trompada fuerte al escritorio. Y bueno, se dedica ahí a mostrar al maestro Zen y todo lo demás de cómo, ¿no? Hay que situar algo del sonido para llamar la atención de todos. Porque si vos querés convencer, tenés que llamar la atención. Sí, por eso yo creo que... A ver, Paco quería hablar, que ha pedido la mano. Sí. Estás muteado, Pedir Paco. la mano, que si no... Estás muteado. Era un poco para atrás, ¿no? Cuando hablas del ser y el Heidegger, ¿no? Y la verdad, etc. Yo creo que tanto la verdad como el ser en Heidegger nunca es un término final, siempre es un siendo. O sea, lo que es verdad hoy, mañana puede ser si los acontecimientos y la evolución es otra, ¿no? De ahí que ni siquiera el ser se va haciendo, no es, se va haciendo. El ser es el tiempo. El sentido del ser es el tiempo. Claro, la eso verdad es es tiempo temporal. ser. En el segundo Heidegger. No, respecto al tema de la argumentación, que no sería una demostración, sino más del lado sofista, de convencer, de la retórica, de la persuasión, yo creo que por eso la importancia que Miller le da aquí a destacar una y otra vez que la enseñanza de Lacan no es una obra, es una enseñanza y que es oral. Que el escrito es, bueno, un subproducto, pero que, por así decirlo, la cosa está en que se dice, en la enunciación, en la palabra, la voz, en todo lo que se pone en juego en la palabra que no está exactamente en la escritura. Y él insiste muchísimo en esto. La palabra en acto. La palabra en acto. Y creo que Miller lo pone como un texto del cual no hay original, al cabo. A mí me pasó eso con el seminario 23, donde me parece que es como que Lacan te quiere hacer pasar por la experiencia de Joyce.
no es lo mismo por ahí leerlo en francés que en castellano. Y hay que leerlo como rápido. A mí, no sé si a ustedes les pasó eso, pero es como que te hace pasar por esa experiencia. Sí, me parece que es interesante lo de experiencia, ¿no? Porque, volviendo un poco, es una frase a la que yo le he dado vueltas, en la página 6 lo encuentran. No, puedes hablar. Miller dice, entonces, viene hablando de los psicoanalistas y de Lacan, ¿no? Dice entonces, que esos psicoanalistas no entiendan nada de lo que está en juego allí es una cosa. Que lo consideren al revés y lo conduzcan a impases, en el fondo poco importa, porque no obstante, están en contacto con aquello mismo de lo que se trata. Dice la traducción que tenemos nosotros. En la versión italiana dice, están en contacto con la cosa misma. Y yo creo que allí es interesante precisamente el valor de la experiencia, ¿no? Es decir, más allá del sentido de lo que se puede incluso argumentar, lo diría así, ¿no? Me parece que... A mí me gustaría unir lo que dijo Dolores y Paco, porque hay una cuestión que me parece que ahí es central. El siendo aspira a un ser. En cambio, la iteración, lo mismo, Bueno, sí. no aspira a un ser, porque es. Hay olvido del ser, pero es imposible olvidar la iteración, porque la iteración es la iteración del goce no sexual, del goce del cuerpo, que siempre se repite, itera de la misma forma. Por eso el modelo geométrico de la iteración es el fractal. ¿El cuál? ¿El qué? Los fractales. Ah. Los fractales, mirá dibujo de fractales, vas a ver que a partir de lo que podríamos decir un 1, eso empieza a iterar y forma distintas formas. Sí, yo creo que eso que has dicho del Lacan no heideggeriano, es verdad que hay un punto de Lacan que es heideggeriano, pero el de la iteración no, porque el ser heideggeriano nunca se repite. El ser heideggeriano nunca se itera. El ser heideggeriano siempre es la diferencia. La diferencia entre lo que es y lo que está siendo. Y ahí no hay iteración. Yo creo que la iteración viene en Lacan efectivamente del lado del goce, que la primera manera quizás de pensar la constancia fue, por decirlo rápidamente, frente a la variabilidad del sujeto, la constancia iterativa del fantasma, y que, bueno, termina en el uno de la iteración. El fantasma se sostiene en una falta. Sí, pero es iterativo. No, es la repetición, es la constancia. La repetición, porque hay ahí un objeto en falta. Sí, pero también hay un objeto pulsional que viene a intentar taponar la falta del sujeto. En la iteración no hay objeto. No, ya lo sé. Pero lo que te quiero decir que hay como una especie me parece a mí, de péndulo en Lacan entre lo que es variable del sujeto y lo que no es variable. Y que si al principio jugaba con la variabilidad del sujeto frente a la fijeza del fantasma, luego termina hablando del parletre, la iteración. Son maneras de pensar variable y invariable, ya son términos dialécticos. La variable e invariable ya es una dialéctica. En la iteración no hay dialéctica. Es pura, que en la iteración no hay nada variable. No hay nada variable. La cuestión entonces, a mí, lo que me hace preguntar, si no hay nada variable en la iteración, ¿para qué sirve la experiencia analítica? Ya sé la fórmula, hacer con lo invariable del goce, hacer con la iteración del goce, pero si uno sabe hacer con la iteración del goce, introduce una variable, y si no la introduce,
¿Para qué narices sirve la experiencia analítica? Lo que pasa es que lo invaría el goce como invariable, que es tal, es con lo que contás para saber hacer. Pero cuando Por tú ejemplo, introduces el saber hacer, introduces algo de la variabilidad. sí, pero ya saliste del campo del otro con mayúscula. Sí, salí del campo del otro con mayúsculas, pero no Pero salí no del es campo de la invariable variabilidad. el goce. Yo te podría decir así, a ver, por eso Lacan dice, me preocupa en este momento el tema del artesano. ¿Ya? Porque el artesano tiene la arcilla, ¿sí? Con la arcilla puede hacer lo que hace todo el mundo, pero con la arcilla puede hacer algo que es diferente a lo que hace todo el mundo. Ese sello de lo diferente a lo que hace todo el mundo es lo que hace el artesano. Pero hacer lo que hace todo el mundo, lo haces a partir de la arcilla. En cambio, lo que haces como artesano, lo haces a partir de vos mismo. Sí, Sin otro. pero si pongamos... Pero la decirlo de arcilla no una forma- cambia. Es la misma Claro, pero arcilla. por tomar la metáfora, la arcilla sería lo invariable del goce. Lo invariable. Pero la acción del artesano Sí. hace que de lo invariable del goce surjan variaciones. Vos decís, no es que surjan, sí, podés decir que surgen variaciones, pero eso no hace que la arcilla siga siendo arcilla. No, no Por impide, eso pero... el fractal es el mejor ejemplo de lo que se puede hacer con la iteración en la vida. ¿Y qué es La el fractal? vida es hacer un fractal. Hay ¿Cómo sería? Hay un video que se llama La experiencia del copo de Debe nieve. ser un poco vanidoso. ¿Alguien tiene ahí la tapa del libro mío del estallido del género? Dale, lo busco. Dale, No, busca la tapa nada más. Y mostremos la tapa para mostrar justamente lo que es un... Ahí está, mirá. Eso es un fractal. Subilo. A ver. Subilo y acercalo. No un se ve. fractal, Acércalo un poco, Mari. un fractal en realidad es una estructura matemática que se va repitiendo, repitiendo y repitiendo y repitiendo sobre sí mismo, que va generando diferentes cosas. Bueno, esto es una representación gráfica de un fractal. Yo no lo veo, no se ve. En dos direcciones, Guido. En Maripaz lo tiene. Hacia lo micro y hacia lo macro. Hay un No lo video veo. que yo no sé compartirlo, pero que se llama La experiencia del copo de nieve. Por ahí ¿No se puede Guido lo mostrar en conoce. pantalla? Y es sobre el fractal. Muestra cómo se va transformando de algo mínimo, simple, una estructura muy simple, que se va repitiendo y se transforma en otra cosa. Pero repite basta, siempre lo mismo. Siempre lo pero mismo, pero también otra Dolores, cosa. Dolores, basta que fijes la mirada en cualquier punto de esa figura No para veo que el el movimiento libro. aparezca. No veo el libro, no lo veo. Lo tiene Maripaz. Maripaz lo está mostrando. Pero ¿dónde se ve? ¿En la pantalla? Pues sí, Yo no lo Sí, en la ¿dónde pantalla, se la pantalla. ve? Yo no lo veo. Yo tampoco. Bueno, Guido, después si no la mandamos por mail la imagen, en todo caso. si no ¿Me veis? también se puede... Dolores, ¿me ves a mí? Dolores. No, ¿Me ves? no te veo, no. Espera, voy a ver si te veo. A ver si tienes en otra pantalla. Ahora te veo. A ver, ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Fijar la mirada en un punto. Vos fíjate No, que esas figuras se hacen con la repetición del mismo punto. Sí. Entonces, la cuestión es que eso se ve muy bien en el seminario de la identificación. Si vos pensás, no hay identidad, hay diferencia, lo que te sale es que el lenguaje es la creación porque el lenguaje, el semblante, es creación de objetos fantasmáticos. En cambio, en el fractal, como no hay falta, y siempre es la repetición de una identidad, se puede construir figuras sin caer ni en el toro, ni siquiera en el nudo Borromeo. No, No hay para explicar en todo caso, la particularidad que tendría en todo caso una figura base en un fractal
es que no importa qué recorte hagas, siempre terminás viendo la misma estructura. Guido, ¿puedes habilitarme para compartir pantalla? Creo que sí, a ver. Encontré algo en internet y quizás se aclara con... Para que te el host directamente. Ahí va. Por eso está Ahora fuera de sí. la teoría del conocimiento esto. Ahí estoy compartiendo pantalla, creo, ¿no? Sí. Eso es un fractal. Cada El pedacito fractal de Mandelbrot. es clásico. Cada pedacito es el mismo. Ujú. A medida que se avanza y así al infinito, ¿no? Sí, es autosemejante además. Ujú, exactamente. Es un pequeño ejemplo. Tiene la Se hacen estructura del... distintas figuras, pero con el mismo punto, ¿no? no sé si decir estructura, pero es la Mm. iteración del sueño, Bueno, ahí o está. la variabilidad del sueño. Lo que pasa es que ahí ya me meto en un lío porque habría que ver en la experiencia distinguir lo fenoménico de... Pero bueno, no sé qué piensa José. No lo he pensado. Digo, cuando vemos eso que Sí. nos mostró José, aparece algo ligado a la experiencia del sueño, del delirio, ¿no? Lo que pasa es que la experiencia del delirio es en la vida cotidiana también. Por ejemplo, en mi experiencia de mi análisis con Miller, jamás Miller me interpretó un sueño. Porque el sueño interpretado es ya introducirlo a nivel del lenguaje, del significado, de un significado oculto, ¿no? O sea, a mí me llamó la atención, hay una revista que salió en España que se llama Psicoanálisis con interpretación y psicoanálisis sin interpretación. Y yo estuve escuchando parte, no la terminé, llegué hasta la exposición de Rueda, y me parece que ahí hay un debate para hacer, porque a mí me parece, por mi propia experiencia de análisis, mío particular, no estoy hablando de yo como analista, ¿no? Mi experiencia de análisis es que mi análisis fue sin interpretación. Mi análisis, yo soy viejo, entonces tuve un análisis freudiano que todo era interpretación. Un segundo análisis lacaniano que había algunas interpretaciones. Y un tercero que fue con Miller, en el cual ese análisis no tuvo nada que ver con la interpretación. Y la conferencia porteñas, en el texto de Miller, el adiós al significante, que tiene esta importancia, ¿no? Que Miller no lo quiso publicar hasta que entró en la ultimísima enseñanza de Lacan. Es adiós al significante. Y ahí es donde hace toda la crítica a la interpretación. Inclusive dice esto, que apoyaría quizás, no sé, lo pienso ahora, Gabriel, que el sueño en bloque es el uno mismo, el no interpretable. Y Miller ahí dice en esa conferencia, no es interpretable porque ya es una interpretación. El inconsciente ya es una interpretación. El otro día debatíamos un poco sobre eso con Teresa. Lástima que no esté. Eso lo dice La la cifra. diosa significante. Conferencia que dio en Buenos Aires y estábamos perdidos en qué carajo quería decir Miller con todo eso. Pero es que ahí está la maniobra del espacio analítico a partir de la presencia de la dirección de la cura. Disculpen que parafrasee. ¿Vieron cuando se apela al sentido? ¿Qué quiere decir lo que soñé? Y ahí está la maniobra precisamente de la posición de esta trampa, digamos, retórica que tú dices muy bien, con o sin interpretación. Ahí está la presencia como el vector que mueve la vía ahí, digamos, ¿no? Hay que poder sostener eso y no caer en el cognitivismo o en la intersubjetividad, digamos.
Una sola vez Miller me hizo una interpretación de un sueño, que tampoco fue una interpretación. Lo voy a contar. No soñé con el 69. No podía asociar nada sobre eso ni nada. Lo único que me dice es, ¿no le parece que el 69 es una posición sexual? Pero yo eso lo llamo una interpretación. Eso es una interpretación, vamos, además súper clásica. Puede ser. Y ahí era... En mí no sé, no funciona. Yo pienso que una interpretación llama a un sentido. Hombre, pero eso tiene Convoca un muchísimo sentido. sentido. Uno puede decir que sí, que convoca el sentido de la sexualidad. Un montón. Pero vamos, un sentido Sí. y además un montón, vamos, yo la veo, no Perdón, veo que eso sea una interpretación que no los convoque dejo. el sentido. ¿Eh? Los dejo un segundo. Bueno. Eso lo veo, vamos, dentro del sentido, vamos, a tope. Para mí, a tope. Quería hacerles un comentario respecto de los fractales, si les interesa. Hace muchos años yo realicé un trabajo cuyo título es La invención de Pollock, y donde aclaro bastante minuciosamente qué es un fractal. Está en una virtualia, ¿sí? Okay. Se llama La invención de Pollock, y ahí desarrollo el tema de los fractales. A través de Pollock, el pintor. A través de Pollock, el pintor, trato de explicar por qué utilizo como argumento los fractales, ¿sí? Y entonces empiezo a desarrollarlos. No solo eso, sino que, bueno, hablo de Pollock y de lo que yo pienso que pasaba con Pollock, ¿sí? A nivel del parletre, que era Pollock. Si no te molesta, Estela, voy a compartir sí, por favor. La revista por el chat. Bueno, es pública Sí, igual. yo no recuerdo en qué virtualia, me parece que es 17, pero no lo recuerdo bien. 18, ¿sí? Virtualia 18, de octubre, noviembre de 2008. Ok. Les compartí en el grupo el link. Una pregunta, ¿estas clases las vais a grabar también? Sí, la estamos grabando. Sí. Vale. Están grabadas, sí. Vale. La de la primera no se ha mandado todavía, ¿verdad? Creo que está subida ya. Creo que están subidas en el canal de YouTube. Pues yo no las tengo. Sí, ¿Y cómo Guido, pero puedo acceder a eso? debe ser otro grupo. O sea, está en otro... Ah. Pero por Entonces, correo sí, no las mandáis. Por correo no las mandáis. No, creo que se subió a YouTube, que es más fácil que andar... Pero mandaremos el link. Pongo en YouTube el uno solo y ya está. Yo les mando el link. Vale, perfecto, gracias. Sí. En todo caso, pensaba en esto mi pregunta en torno a la iteración, a la identidad, es si en la iteración de lo mismo, modelo fractal, hay la posibilidad de lo distinto, o de lo diferente. En el fractal no. Es que precisamente, por eso, precisamente, lo que mostraba el video es que no importa qué lugar a qué lugar fijes, en todo caso, qué recorte hagas de la imagen. No hay la posibilidad de lo diferente. Siempre es igual, exactamente, siempre es igual a sí mismo. No obstante, es una imagen móvil, ¿eh? Es decir, es una imagen en la cual se pueden hacer composiciones, pero sobre el mismo elemento. Pero fíjate, José, que lo que se mueve en todo caso, lo que puedes mover, es el lugar de donde se enfoque. Pero no importa dónde se enfoque, efectivamente, siempre miras lo mismo. ¿Y eso aplicado a la experiencia analítica, cómo es? Yo lo estuve pensando esto desde el autismo. O sea, a veces un niño aparece con una presentación al estilo del autismo de Kanner y aparece esto, de repetir pero sin diferencia, y todo lo mismo, bueno.
Y uno ve cómo en algún momento entra el analista en eso y habría que ver, bueno, cómo. Pero digo, hay un momento que parece que hay un pasaje y aparece una presentación del tipo Asperger. Y yo en algún momento, hace muchos años, me preguntaba si había errado con el diagnóstico. En realidad el niño sigue aplicando lo mismo, pero ampliado. Entonces, a más cosas, podríamos decir. Entonces parece que hubiera habido un cambio, pero en realidad el funcionamiento es el mismo. No sé si me explico. No, me Yo parece que creo no. que hay que aceptar las dos dimensiones del análisis. Una es la subjetivización o la Erleinist de no hay relación sexual. Eso tenía que ver con el 69. No hay relación sexual. Ese es un tema. Pero lo que va adjunto a eso, con no hay relación sexual, es qué se hace con el goce que itera, con el cual no hay saber posible, porque lo real como imposible, yo tengo un saber ahí, pero de la iteración no hay saber porque no hay ese dos. Entonces, el tema, como en Joyce, es que estoy seguro de que estoy en la iteración de mi goce, en el lugar, como dice Lacan, de que un lapsus no tiene interpretación. Por eso el psicoanálisis es sin interpretación. El análisis se juega en el punto donde la resonancia de los violines, tomando lo que decía Lacan y hacía ahí en las sesiones de su seminario, cuando resuenan los violines, que tienen que renunciar en otro cuerpo, ¿no? Es ahí donde la sesión se corta. Y se corta para que esos violines que repercutieron en un cuerpo encuentren esa iteración de goce, ¿sí? Que no pasa por el sentido ni por el otro. Y que es con eso que Lacan lo dice bien, es casi el material con que uno debe saber hacer. En el seminario 23 dice, uno solo es responsable de su saber hacer. ¿Y saber hacer con qué? Con ese goce que itera. Pero mi pregunta, perdón la pesadez mía, pero es que, o mi insistencia, en el momento en que tú planteas un saber hacer con lo que itera, ese saber hacer con lo que itera, si digamos, está logrado, hace que lo que itera no sea exactamente lo mismo que iteraba antes del saber hacer con. Dolores, pensá lo siguiente, acabo de caer en esto que charlábamos. Por ejemplo, en este video que compartió José recién, viste que nos íbamos acercando cada vez más y siempre veíamos lo mismo, en diferentes posiciones, pero siempre era la misma estructura que se repetía. Entonces lo que pasa ahí es que, efectivamente, si vos haces un recorte de eso, no es simplemente que es siempre lo mismo, sino que ese recorte no introduce ninguna falta. Sí, eso porque se repite la misma estructura de todas formas, no importa cuánto te acerques o cuánto te alejes. Es decir, cualquier corte que hagas ahí no introduce falta alguna. Vale, no, si yo no hablo de la introducción de la falta, hablo de la introducción. Es que si no introduce una falta no puede ser algo distinto. Si en la iteración si la iteración es la iteración a secas, ¿qué diferencia habría entre la iteración a secas y esa iteración con la que se sabe hacer? Yo entiendo que si se sabe hacer con la iteración, esa iteración ya no es la misma. Si no, no entiendo para qué vale el psicoanálisis. No el tiempo cronológico. Bueno, no hablo del tiempo cronológico, hablo de la experiencia. El tiempo del acontecimiento lo dirime, Dolores. A eso se refiere José. El acontecimiento que no te lleve puesto eso que te puede servir, digamos. Es la diferencia entre surfear y tragar agua cada vez que viene una ola. Pues fíjate tú la diferencia, si te parece poca. Bueno, por eso. Es enorme la diferencia. Papá, estás muteado. Paco, desmuteate.
Desmuteate. Ahí está. Vale. Sí, yo estaba pensando, a raíz de todo lo que oigo, si se podría decir, y se lo pregunto a Lito como experto, si se podría decir que en la iteración siempre nos encontramos con la estructura, más allá de la forma que pueda tomar una vez u otra. Pero lo que es permanente y fijo es la estructura. Pero la estructura no es eterna, no sé. Creo que sí. En el texto de Miller sobre estructura e historia, que lo tengo aquí delante, que lo habéis citado en las No conferencias. tenía el concepto de iteración ahí, Miller. No interviene el concepto de interacción. Claro, pero sí claro. interviene el concepto de que la estructura no es lo inamovible. Lo Sí, dice pero de vamos a ver, formas. pero no estamos hablando de la estructura en cualquier sitio. Aquí estamos hablando, creo yo, estamos hablando de la estructura en la iteración. Ahí donde, Sí. y ahí sí que me parece que más allá del tiempo, o a pesar del tiempo, o de las formas que pueda tomar el corte, lo que aparece es la misma estructura siempre. Sí. Yo creo que, fíjense que yo lo tomo ahora me vino una asociación, a lo mejor no es muy pertinente, pero en el texto de la conferencia de clausura, que es el de apertura del próximo congreso, Todo el mundo es loco, Miller refiere allí a los dos principios del acaecer psíquico. Y allí plantea el principio del placer y el principio de realidad como esos dos principios, ¿no? Que en aquel momento eran opuestos. Pero hay un momento donde da cuenta, me parece, que el principio de realidad es el principio del placer por otra vía. Sí. Y yo creo que en ese punto, es decir, a pesar de que haya una diferencia en el principio de realidad en relación al principio del placer, una suerte de oposición, también hay una continuidad. Y yo creo que este es el punto de la iteración, el mismo punto de la iteración. O sea, hay un punto donde se reduce la experiencia a una experiencia de goce, y ese goce está, se repite independientemente de la forma, por decir, es como lo puedo decir, que adquiera. Sí, pero la forma que adquiere no es cualquier cosa. No, la por forma supuesto, que adquiere no es cualquier cosa. Hacer con la iteración de las palabras impuestas. Por supuesto. En Joyce, de una forma que era escribir, no tiene nada que ver con sufrir la iteración de las palabras impuestas que sufría su hija. Sí. Su hija sufría las palabras impuestas. Él también, pero él con esa iteración de las palabras impuestas hacía una cosa muy distinta que su hija. Y ahí digo yo que sí que hay diferencia. O es muy distinta, pero eventualmente a nivel de goce. Quizás podamos salvar esto con un concepto de Lacan, que Lacan, cuando Lacan describe el rasgo unario, primera vez que lo toma a nivel de la identificación, habla del rasgo unario como la diferencia absoluta. Una diferencia que no es ni cuantitativa ni cualitativa. Esa diferencia que no es cuantitativa ni cualitativa, que es absoluta, es un tipo de diferencia diferente a la que nos introduce el lenguaje. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Entonces, con el lenguaje no vamos a alcanzar a poder imaginarnos o con la razón a pensar la iteración. Porque la iteración es una diferencia absoluta. Y Lacan lo único que puede hacer, y Miller de eso, es dar ejemplos. El ejemplo que Lacan toma como diferencia absoluta es el uno en su repetición como marca, antes del borramiento. Después piensa que ese uno produce un borramiento, introduce una falta y por lo tanto aparece la dimensión del otro. Pero en un principio esa marca es una diferencia absoluta. O sea, es una diferencia que no es diferencia con nada,
El tema central de la iteración es ese, que es una diferencia que no se diferencia con otra cosa. Podríamos decir Si que no, es no habría una... singularidad. Sí, podríamos decir que es una igualdad consigo mismo. Sí, sí, claro que sí. Podríamos decir eso. ¿Sí? Mientras Lacan demuestra que a nivel de lenguaje, la iteración, la repetición, lo que hace es que no haya la posibilidad de lo mismo. Sí, es que ya mismo el decir que es una relación de lo uno consigo mismo ya es mentir acerca de eso, porque ya es duplicarlo en su relación, poder ponerlo en relación con algo. Por eso es la mismidad, porque no hay nada con lo cual poder ponerlo en relación. Por eso, Por eso no hay diferencia tampoco. Por eso lo real está fuera del sentido. Y el problema es que queremos saber sobre eso. No hay saber sobre eso. No hay efectos sino afectos. El único efecto que hay de la iteración son los afectos. Desde hace un rato el 20 de Lacan. quiero compartir esto con ustedes porque cuando estábamos hablando del ser, es una palabra que a mí, cuando la escucho, siempre tengo que estar pensando a ver de qué se está hablando, porque me ofrece confusión y creo que a muchos de nosotros. Entonces, terminé pensando que creo que todo lo que hablamos ahora lo explica, que hay un ser de la existencia que implica un devenir, diferencias, toda esa imagen que recién se proyectó, y el ser del uno, que es aquel que no cambia, que siempre es el mismo, al cual llegamos cuando nos vamos acercando. Entonces hay un ser de la existencia que implica un recorrido, un devenir, bueno, todo lo que podemos hablar sobre eso, y el ser del uno, en realidad. Y lo mismo cuando hablamos de estructura, porque recién hablábamos de estructura y yo dije, bueno, ¿qué estructura? ¿La estructura del fantasma? No, la estructura del uno, la estructura que no tiene diferencia, que no... Eso me parece también, se me arma así esa diferencia en la cabeza, no sé ustedes qué piensan. Yo creo que está bien planteado lo que dices. A mí. ¿Cómo? Yo tengo una sola objeción, que el uno no tiene ser. No tiene ser. Porque si es, va a ser un siendo siempre. No hay ser que no sea un siendo. Eso es lo que demuestra Lacan, inclusive lo utiliza tomando la definición de unidad de ¿cómo se llama? De qué hizo el teorema de Pitágoras. Sí, el ser es un siendo, sí. El ser es siempre lo que habré sido para lo que estoy llegando a ser. Claro. Y por lo tanto, pero el uno, como mi pregunta ontología soy una falta de ser. Ese uno que no es el siendo, mi pregunta es, a lo largo de la experiencia de un análisis, ese uno irreductible tendrá que tener algún tipo, en ese saber hacer, algún tipo de maniobra, tendrá que modificar al menos la relación con ese uno para que no sea lo mismo que si uno no ha hecho el análisis. Porque entonces... Miller lo dice en la conferencia de Buenos Aires. Dice, ha cambiado el deseo del analista. La inicia del analista era buscar la diferencia absoluta, ¿no? y el objeto A. ¿No? Al final del seminario 11. Sí. Ahora, el final el deseo del analista es el así sea. Ya. Bien. Entonces, esa es la cuestión. Pero, ¿qué diferencia hay entre el así sea al que se llega al final de un análisis? No, desde el principio. Y el así sea desde el principio. Desde el principio. ¿Puedo decir algo? Yo creo que el así sea que hace referencia a Arito, pregunto no sé si tiene que ver con la falta, con la falta que me quedo después del análisis. Sí, No, y también con la me quedo así. pero ¿cómo? Me quedo así.
Y en ese sentido, no sé si tiene que ver con lo que decía Lito al principio de hoy, de la sesión de hoy, cuando hablabas del goce del uno, del goce del ente. En el ente hay goce, porque no hay, digamos, el proceso de existencia. El ente es, y ahí es donde está el goce. Claro, en lo que existe. En lo que existe, claro. No lo ligas, Lito, con respecto a la angustia, porque entonces aquí habría un más allá de la angustia. Bueno, O sea, me parece que el atravesamiento del fantasma ya es un más allá de la angustia. La idea de Lacan es, para mi gusto, es que el análisis no puede, puede hacer algo con la angustia. No puede hacer nada con la castración. Toma la diferenciación entre angustia, el par, angustia, castración, y él dice, no se puede ir más allá de la castración, porque la castración no hay relación sexual. Pero sí se puede ir más allá de la angustia. Esa es la base del fantasma, ¿no? Uno en vez de angustiar, se angustia al otro en la posición analítica, porque presentifica el A, ¿no? Pero dosificado. Por eso Lacan puede decir que el verdadero arte del psicoanalista es saber dosificar la angustia. De cualquier forma, me parece que Miller, yo hoy me preguntaba, ¿no? Miller, que hoy se dirige a los jóvenes, dice los jóvenes. No, estuve pensando a partir de que escuché algo de Miller mismo, ¿no? Que él dice que Lacan siempre hizo a partir de lo que había en la época. Porque es cierto, salir de la época es imposible que te escuchen. No hay sofista que pueda salir de la época si la argumentación es convencer a alguien. Claro. Entonces, es cierto que hay que dirigirse a los jóvenes, pero ¿con qué? Con lo joven, ¿no? Porque si nosotros nos dirigimos a los jóvenes con lo viejo, lo seguimos envejeciendo, ¿no? Así, Me imagino que no, Lito, me imagino que no te refieres a joven y viejo en el sentido de la edad, porque vemos muchos jóvenes muy viejos y muy viejos que son muy jóvenes. Sí, yo creo que la juventud está en ese deseo puesto al día. Yo me refiero justamente a eso, ¿no? Que en realidad hay mucho de lo viejo que puede ser joven en edad, en tanto la transmisión que intenten hacer sea, por ejemplo, seguir sosteniendo el sentido. ¿No? Sí, sosteniéndose que la base del psicoanálisis es la falta y la castración. Claro. Que la base del psicoanálisis es el Edipo, ¿no? Y el nombre del padre. Es decir, digamos lo del nombre del padre, justamente, que si tenemos que hablar del psicoanálisis, ¿no? En realidad, las feministas, cuando nos dicen que el psicoanálisis es machirulo porque es machirulo, está sostenido en los hombres porque sostiene ese lugar del padre, ¿ah? Aquel que castra y que se... Tiene razón, pero tiene razón en esta época, no en la época anterior, donde había que sostener la diferencia hombre y mujer y no había lo transgénico. No lo tienen hoy. Por eso el psicoanálisis dirigido a los jóvenes es el que toma esto de la juventud para mostrar que el psicoanálisis también está joven, porque el psicoanálisis de la iteración es un psicoanálisis sin padre. A mí me sorprendió muchísimo. Esto lo comento, no lo sé. Si ustedes
tienen el ultísimo Lacan, ¿no? De Miller. En francés, el que mandó Clementier, que era simplemente las desgrabaciones de las clases. No, ¿el serie el 1 o el ultimísimo? El ultimísimo. No sé si en sutileza lo vuelve a repetir. Pero Miller se burla, con una frase que no recuerdo bien ahora, la voy a buscar, se burla de aquellos que dicen que para ir más allá del padre hay que servirse del padre. Creo que esto ocasionó un gran debate con Eric, por ejemplo. Ajá. ¿No? Se burla de esa frase. Pero se burla ¿por qué? Porque si partimos de la iteración, no puede haber nombre del padre. El nombre del padre constituye género. En cambio, en la iteración no hay género. Y tomando tu frase, ¿no? La pasión por la divergencia es concomitante a que haya género. Pero es que ahí está el divergencia. Perdón, José, pero ahí está el problema de la distancia, lo que me trabaja ahí, precisamente la frase hecha, la frase repetida. Sí, sí. Yo creo que es más, es cierto, que es pero hay que tomar que la distancia no es lo que hay que criticar, no es que lo hay que ir en contra de eso, hay que argumentar en contra de eso, convencer. Porque si termina con la escuela, por ejemplo, ¿sí? No vamos a tener ningún lugar para poder argumentar en contra de la distancia. Es que mismo en la primera clase de sutileza, si mal no recuerdo, defiende de alguna forma la distancia como aquella manera de resistirse al discurso del amo, en definitiva, no hablar la lengua del otro, en todo caso, claro. Pero poder criticarla desde dentro, en todo caso. Claro. No sé si todos saben lo que es la distancia. La distancia es la deformación del lenguaje profesional. No, el establecimiento. Y dice, ¿qué carajo están diciendo esto? Porque usa un lenguaje que es el lenguaje propio que se fue, como diría Borges, ¿no? Que lo gran otro es todo lo que se sedimentó de sentido a lo largo de la historia. A lo largo de la historia del psicoanálisis se ha sedimentado una cantidad de sentidos con los cuales hablamos nosotros los psicoanalistas. ¿No? Esa es la distancia. ¿No? Y en contra, no me gusta la palabra en contra, sino seguir las argumentaciones de Lacan y de Miller es deshacer la distancia irremediablemente, en tanto hablamos, eso va a crecer. Porque hoy para nosotros la iteración es una novedad. Mañana va a dejar de ser una novedad. ¿No? Y entonces, cuando cristalice su sentido, decimos design y todos estamos ya de acuerdo. Ya entramos en la distancia otra vez, ¿no? No hay esperanzas en ese sentido. No, lo que dice Miller también cuando introduce la distancia en la primera clase del ultimísimo es que lo que lo salvaguarda de eso es mantener la distancia de la distancia. Claro, eso es cierto. Poder ubicarla en su lugar. Claro, ubicarla en su lugar, pero no es en contra de ella. No. Es siempre Claro, del barcón. Es lo que decía Derrida cuando dice cómo no hablar, digamos. ¿No? ¿Cómo no hablar de qué? Tenemos cómo no hablar, porque por eso decía que hoy hicimos, para no dejárselo solamente a la epistemología, porque no lo puede captar, no lo tolera. O sea, no tolera que podamos ser esenciales yéndonos por las ramas. Esa es la estructura. ¿Qué es lo que hicimos hoy? Advierten esto, trabajar con esto que es material, digamos, ¿no? Lacan a eso le pone esa materialidad, digamos. Yo trato de pensar
que como los escritos de Lacan están hechos para no leerse, me parece que la última enseñanza de Lacan, sus últimos seminarios, también están dichos por Lacan para no leerse, ya que Lacan plantea, ¿no?, que el psicoanalista no escucha, sino lee. Lo dice a la misma altura de Joyce, en el epígrafe del seminario 11, ¿no? Yo agregaría algo más a eso incluso, que no está dicho en todo caso por Lacan, sino que son siempre un decir, por eso no lo establece él tampoco. Y aparte que Miller acá nos dice algo de eso, porque nos Sí. dice que de lo que se trata es que Lacan en una frase resumía un montón de cosas y que nuestra tarea, por eso no es una lectura rápida, es ir reconstruyendo esas cosas, ¿no? Por eso, por eso justifica este espacio de lectura, pero lectura en el sentido ¿no? En el sentido que propone Lacan y Miller, que es doble trabajo, ¿no? Reconstruir lo que Lacan dijo y no dijo, y también lo que dijo o no dijo Miller. Por suerte, a Miller lo tenemos vivo y que sea por mucho tiempo más, porque de pronto tenemos la continuación del seminario el uno solo. Para pensar a Miller con Miller. Y para mí esas son las conferencias de la MP. Sí. Perdona, digamos, proceso tendría algo que ver con la desconstrucción para volver a reconstruir. En términos de Derrida, me imagino que sí. Y no incluso de Heidegger, ¿no? O de Heidegger. No sé qué vos pensás, Gabriel. Lo que pasa que, pero sí, ahí está introducir en lo joven, ¿no? Un diálogo con los discursos actuales. Usar la deconstrucción para, digamos, precisamente para argumentar, no en términos de ortodoxia de la diferencia. O sea, no va el heideggeriano de academia o el derridiano de academia, porque eso termina en los estudios analíticos, en los filósofos analíticos, ¿no?, que son contra psicoanálisis, nos odian. Entonces, ahí utilizar la deconstrucción en un sentido usual, en un sentido... Claro. Y usar, ¿no?, la deconstrucción no en el sentido de destrucción. Isabel creo que quería hablar. Vale. Bueno, al respecto, yo me planteaba el asunto, no sé si es como lo advierte Gabriel, y es que toda propuesta de deconstrucción, sea derridiana, sea de Lyotard, o sea de cualquiera de los postmodernistas, que fue un movimiento de finales del siglo XX, donde se bajan todos los conceptos de la modernidad específicamente, por eso se llaman postmodernistas, es un movimiento teórico-filosófico, ¿ya? Para ir al fundamento. Cuando se va al fundamento es como si tú coges un edificio, lo divides en partes, analizas cada una de esas partes, las cuestionas y vuelves a construir. Con esas mismas partes probablemente otra cosa que no es un edificio. Entonces, deconstruir es una propuesta de revisión del fundamento teórico y epistemológico que sostiene toda una tradición de un saber. Entonces me preguntaba si era un poco eso lo que nos estamos planteando. Te pregunto esto, Isabel. ¿Vos has ido al Museo Picasso de Barcelona? Que sí lo he ido. ¿Sí? ¿Fuiste? Sí. ¿Te acordás de las dos salas donde Picasso trabaja el cuadro de las meninas hasta llegar a su estructura mínima? Sí, no. Sí, no. Pero bueno, contame.
pero es impresionante porque Picasso encuentra el fundamento mismo de la estructura del cuadro de las Meninas. Y a partir de eso se puede reconstruir, porque vos podés hacer la sala esa desde el fundamento a el cuadro, o del cuadro al fundamento. Y serían dos lecturas diferentes de las Meninas. Voy a leerlo, voy a buscarlo. Gracias. Sí. Hay un comentario de Lacan en el seminario sobre el objeto, sobre ese cuadro que es muy interesante, ¿no? Pero a mí me gusta mucho eso, ¿no? De pensar que eso es quizá también el proceso de un análisis, ¿no? De construir en el sentido de liberar todo sentido, para llegar al fundamento que es la iteración. Eso es. Y nunca sería destruir. De construir no es destruir. Por eso Lacan no es hegeliano más, porque Hegel supone, ¿no?, que el concepto es la muerte de la cosa. La negatividad, en tanto hace que el objeto sostenga su esencia y pierda su existencia en el concepto, ¿no? Es la dialéctica de Hegel que sostuvo a Lacan durante gran parte de su enseñanza. De hecho, retoma junto con Freud el concepto de negatividad. Vale. Y en la idea de la identidad hay la destrucción de lo mismo. No hay destrucción, no es destrucción. El fundamento último de la identificación, y recién ahora, gracias a tu comentario, Isabel, te lo agradezco muchísimo, entiendo la frase de Lacan del seminario 23, que dice que la identificación es la cristalización de una identidad. Donde entonces no se trata de no hay identidad, que sería la destrucción de la identidad, ¿no?, sino que a partir de la identidad hay identificaciones que se cristalizan y que eso hace a la ontología de la falta. Pero la identidad está. La identidad es el ente, porque ¿qué quiere decir ente? Entidad, ¿no? Ok. ¿No? Te agradezco tu comentario. A ti, a ti. Bueno, son las 3 ahora, ¿eh? No sé si veis, si queréis. Yo debo cómo marchar. Nos hemos quedado en el capítulo 2. Entonces se supone que seguimos con el... Sí. Seguimos donde quedamos. Porque... No, yo para tener una orientación de ir leyendo más o menos 2 y 3. Sí, 2 es el primer, 2 y 3, ¿no? capítulo. Estamos en el primero todavía. Estamos en la página 10. En la página 10, Dolores, al final. Es que yo tengo... pero ¿de qué edición manejáis? Porque en español no está más que suelto en las revistas de Freudiana. Entonces yo tengo un texto fotocopiado francés. Pero estamos en la clase 1. Ahora, en francés estamos en la clase 9, en la página 9. La página 9, espera, me pongo los anteojos porque no veo nada. Perfecto. En francés es 2011, el curso del 2011, del 19 del 1 del 2011, clase 9. Perfecto, ahí nos hemos quedado. Vale. La página 9, no clase 9. ¿Eh? No, la página 9 de la clase 1. De la clase 1. Perfecto, muchas gracias. Bueno, no sé si a todos les gusta este modelo, pero cuando hablamos en organizarlo, lo que me gustó mucho era, lo que nos propusimos era, no un espacio de lectura tradicional de que se lee rápido y bueno, sino era una lectura como esta, una lectura que llamara al diálogo, como el que tuvimos hoy. O sea, que llamara a eso, que entre todos tratemos, ¿no?, de llenar esos baches que nos aparecen cuando leemos y aquellas cosas que podemos apartar. Isabel, vos querías decir algo. No. Tenía las manos levantadas por eso.
Ah, No, porque es que tienes que no la bajarla. levanté. Tengo que bajarla, perdón. ¿De dónde sos, Isabel? De Venezuela. De Venezuela. Pero soy del único lugar de Venezuela donde se vocea. Ah, Se vocea, por eso no ¿Cuál soy es? argentina, soy venezolana. ¿Cuál es ese único lugar de Venezuela donde se Maracaibo. desea? Maracaibo, Maracaibo. donde está Claro, el yacimiento petrolero, de una ciudad petrolera. Sí. Maracaibo, una parte de Colombia y Argentina se vocea, ¿no? Ajá, Creo- solo en Maracaibo, creo- en Maracaibo se habla el español más castizo del mundo. Vos estáis, vos queréis, etcétera. Sí. El más castizo, el más antiguo. a mí me han dicho que en Rocha, en el departamento de Rocha, del Uruguay, también se habla el castizo más puro. Ah, sí. Ah, ¿Sí? Bueno, El departamento de y Rocha. Perdón, Tal- aviso. Dolores, ahí les dejé en el chat para que lo descarguen ahora si pueden, la versión que estábamos manejando, para quienes no la tengan. Ah, gracias. Gracias, Guido. ¿cómo se llama ese pueblo que yo estuve ahí en el norte de Argentina? ¿Cómo se llama? Tucumán. Bueno, Sí. chicos, Ah, debo retirarme. Bueno, Nos nos- encontramos pronto. un abrazo a todos y Un abrazo. Un abrazo a todos. nos Chao. vemos, no el Hasta el viernes, próximo día. sino el otro viernes, Hasta el ¿no? próximo. Próximo Creo que sí. viernes, sí. Este Cada viernes. 15 Claro. días. Sí, sí. Hay que chequear si es el que viene Como o el que decía ya aquí fue. un locutor Gracias. de la televisión al final de cada programa decía hasta la próxima vez y por favor hágame el favor de ser felices. Qué bueno. Pero bueno. Lo intentaremos, lo Bonito. intentaremos. Muy bueno. Chao. Buen día, Chao, hasta luego. Chao. Chao, saludos.